Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2026. Mi nombre es Nicolás Rodríguez y hoy viernes 17 de julio les doy la bienvenida al episodio número 321 en el que vamos a hablar de un tema que para muchos inversores es desconocido porque se trata de algo que entiendo yo que es un nivel un poco más arriba a la hora de invertir y que extrañamente en estos 320 episodios anteriores nunca habíamos tocado porque tampoco es un tema en el que tenga demasiada experiencia. De hecho, siempre cuento que para muchos de estos temas termino investigando un montón, aprendo un montón y trato de traducirles a muchos justamente estas investigaciones, estos aprendizajes. Así que hoy vamos a hablar de futuros. Pero antes, y como siempre, clubdelinversor.uy, la comunidad de negocios más grande del país, en donde tenés que estar si estás pensando en invertir. Una comunidad para encontrarte con otras personas que, al igual que vos, se están iniciando en este mundo. Una comunidad para obtener referencias y hacer contactos, pero por sobre todo, una comunidad para aprender un montón. Por más información, ya sabés entonces, clubdelinversor.uy. Antes que nada, aviso parroquial, hoy, si estás escuchando hoy, esto viernes 17 de julio, estamos justamente en la ciudad de Paso de los Toros, pero lo que me interesa contarles es que vamos a estar haciendo un evento similar al que vamos a hacer hoy en Paso de los Toros, un evento grande y gratuito en Colonia, así que si sos de la zona, atentos que probablemente el próximo viernes te contemos todos los detalles. Todavía no estamos seguros si lo hacemos en la ciudad de Colonia o en alguna de las otras ciudades aledañas, pero atentos a los detalles si estás en esa región. Dicho esto, como decía, hoy vamos a hablar de un mercado que influye en el precio del petróleo, en el precio de los alimentos, en el dólar, en las tasas, en los bonos y hasta en el mundo de las criptomonedas. Pero la realidad es que la mayoría de los inversores, como decía al arranque, conocen muy poco, entre los que me incluyo. De hecho, siempre postergué este tema porque me parecía que era bastante complicado, tenía que investigar un montón. No lo domino, así que bueno, nada, esto también es fruto de una investigación donde también he aprendido. Así como decía, vamos a hablar del mercado de los futuros. Y el nombre puede hacernos pensar que se trata simplemente de apostar sobre lo que va a pasar en el futuro, valga la redundancia. Pero en realidad va por el lado más de la necesidad de las empresas de planificar. Supongamos que un productor de trigo, antes de cosechar, tiene que comprar semillas, ¿no? Preparar la tierra, tiene que hacer unas cosas antes. Pagar la maquinaria, el combustible, la mano de obra, los trabajadores, ¿no? Entonces, va a realizar todos estos gastos sin saber a qué precio se va a vender su producción. Entonces, puede tener una excelente cosecha y aún así perder dinero si el precio del trigo llega a caer demasiado. Del otro lado tenemos un molino, supongamos, que necesita trigo para fabricar harina. Y su problema es exactamente el contrario. Si el precio sube, aumenta el costo de su materia prima y puede llegar a perder una parte importante de su margen. Entonces, una forma de reducir ese riesgo es acordar hoy un precio de una operación que se va a realizar dentro de unos meses. Es ponerse de acuerdo con los productores y bueno, el precio que vas a vender va a ser esto, pase lo que pase. Entonces, siguiendo con este caso del trigo, supongamos que el trigo vale $200 la tonelada, por decir una cosa, y que el productor y el molino acuerdan realizar esa operación futura a $210. Es decir, que va a subir $10 de acá al futuro, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? El productor se asegura que va a vender a un precio que le permite cubrir los costos y el molino de alguna forma puede organizar su presupuesto sabiendo cuánto va a pagar. Cuando llegue la fecha, el precio del trigo puede estar por arriba o por abajo de esos 210 y claramente una de las dos partes va a haber conseguido un mejor precio en el mercado que la otra, ¿no? Pero el punto es que ambas partes lograron detener esa incertidumbre, por así decirlo, ¿no? Entonces, no se busca acertar un precio, sino bajar, prever, ¿no? Esa es un poco la idea de los mercados de futuro. Así funciona.
Pero ¿qué es puntualmente un futuro? Un futuro es un contrato mediante el cual dos partes entonces acuerdan comprar o vender un activo en una fecha posterior. ¿Tá? Utilizando el precio establecido en ese contrato, se establece hoy el precio. El activo puede ser cualquier cosa. Hablé de trigo, pero puede ser soja, petróleo, oro, gas natural, puede tratarse de una moneda, una tasa, un bono o una cripto. Estos contratos tienen condiciones estándar, digamos, ¿no? Condiciones que se puedan extrapolar a muchas cosas. Y la bolsa establece cuánto representa cada contrato, cuál es la calidad del producto, cuándo vence. Se ponen determinadas condiciones de forma que esto pueda ser escalable. La estandarización de estos contratos permiten que miles de participantes negocien el mismo activo. O sea, no estamos hablando de una harina un 0 contra una harina 4-0. No, es siempre la misma harina. Si la queremos complicar, también existe otro tipo de contrato, se conoce como forward, y es ya un contrato con especificaciones que no es tan escalable y más, pero bueno, nos meteríamos en un tema donde ya es un tema bastante complicado de explicar, así que prefiero no ahondar sobre eso, ¿no? Los futuros se negocian en mercados organizados y normalmente cuentan con una especie de cámara compensadora que se coloca entre compradores y vendedores, ¿no? Justamente el rol de esta cámara compensadora justamente es exigir garantías y ajustar diariamente las ganancias y pérdidas de las posiciones, ¿no? Uno de los grandes hitos en el desarrollo de estos mercados, es decir, cómo fue que nació esto, ocurrió durante el siglo XIX en la ciudad de Chicago. La ciudad se había convertido en un centro agrícola importante, pero existían problemas justamente de almacenamiento, de transporte y de formación de precios. Entonces, en determinada época llegaba una gran cantidad de granos, todos al mismo tiempo. Entonces, como había muchos granos, todos los precios caían. Entonces, en otra época había escasez y los precios subían. Entonces, no tenían un intermedio, digamos, ¿no? Entonces, en el año 1848 fue fundado el Chicago Board of Trade, que ayudó justamente a ordenar el comercio mediante contratos estandarizados y precios públicos de referencia. Con el tiempo, los futuros, o sea que está como fue los primeros mercados similares, los futuros dejaron de limitarse a lo que es agrícola y comenzaron a utilizarse para administrar riesgos vinculados a otras cosas, como los metales, las monedas, las tasas, ¿no? Actualmente existen futuros sobre el Standard & Poor's 500, el S&P 500, el Nasdaq, los bonos del tesoro, petróleo, dólar y Bitcoin, ¿no? De todo, ¿no? Muchos activos. Estos mercados entonces cumplen dos grandes funciones. La primera es permitir que las empresas y los inversores cubran riesgo. Y la segunda es ayudar a descubrir precios, ¿no? Dicho esto, el precio del futuro no te asegura nada, no es una predicción, digamos, ¿no? O sea, no quiere decir que si el petróleo dentro de 6 meses cotiza a $75, eso no significa que valdrá $75 exactamente cuando llegue esa fecha. O sea, si ahora se arma un contrato futuro por $75 para el precio del petróleo a 6 meses, no necesariamente es que en 6 meses va a estar en $75. Bien. Entonces, el valor justamente surge de operaciones realizadas por participantes que analizan la oferta, la demanda, los inventarios, las tasas, un montón de variables y justamente determinan cuánto puede llegar a estar. Pero, nuevamente, sirve como referencia porque no es un precio al tuntún, ¿no? Entonces, a un productor, por ejemplo, le sirve porque puede observar cuáles van a ser los precios futuros antes de decidir cuánto plantar, el ejemplo que estuvimos hablando, ¿no? Y una empresa puede utilizarlos para estimar los costos y también los inversores pueden analizar los futuros de los índices para conocer cómo va a estar su posición en el mercado antes de la apertura o, digamos, hay un montón de periodos. Ahora bien, hasta acá creo que se entendió el concepto de qué es el futuro. La pregunta entonces es cómo se opera. Para entender cómo se opera hay que conocer la diferencia entre estar comprado y estar vendido. Una persona que compra un contrato va a ganar si el precio de ese contrato sube y va a perder si el precio de ese contrato baja. Y quien vende gana si el precio cae y pierde si el precio de ese contrato sube. Entonces, en el mercado del futuro es posible comenzar una operación vendiendo, aunque no se tenga físicamente el activo. Bien, no importa. Lo que usted lo tiene que saber es, se puede comprar y se puede vender, pase lo que pase. ¿Tá?
Supongamos que el petróleo cotiza a $70. Una persona X cree que va a subir, así que compra un futuro y otra persona considera que va a bajar y lo vende. Si el contrato sube a 75, el comprador ganó, el que estaba comprado vendió y el que estaba vendiendo perdió. Si caes a 65, se da vuelta la balanza y ocurre lo contrario. Entonces, las empresas utilizan esta mecánica para tomar una posición que compense el riesgo de su negocio. Un productor, por ejemplo, tiene miedo que el precio de la cosecha baje, por lo que puede vender futuros. Entonces, si el precio cae, va a recibir menos por el producto físico, o sea, su negocio le va a ir mal, pero la posición financiera en bolsa puede compensar una parte de esa pérdida. Es de alguna forma como recuperar en la bolsa lo que el negocio no me dio, en criollo, ¿no? Una empresa que necesita comprar la materia prima enfrenta el riesgo justamente contrario y puede comprar futuros para protegerse de una suba. ¿Bien? Nuevamente, las coberturas estas no van a funcionar siempre de manera perfecta, ¿no? Pero ayuda. El producto físico puede tener diferencias respecto al contrato utilizado, ¿no? También puede cambiar la cantidad que finalmente se compra o se vende, pero nuevamente no la quiero complejizar porque esto es la primera vez que hablamos de este tema y hasta para mí también es bastante complicado. Siguiente concepto. ¿Quiénes participan del mercado? Bueno, en el mercado participan productores, empresas, bancos, fondos, inversores. Y acá les voy a contar esto porque hay un concepto que si ustedes se meten en esto lo van a escuchar y es importante saberlo. Quienes usan los futuros para proteger una exposición existente se conocen como hedgers. Se escribe con H por las dudas por si lo ven por ahí. Dentro de este grupo se encuentran los productores, las aerolíneas, las petroleras, los importadores, los exportadores y fondos que justamente buscan reducir el riesgo de sus carteras. También participan los especuladores, como todo mercado, que compran y venden para ganar con los movimientos de los precios, aunque obviamente siempre son vistos de forma negativa. ¿Cuál es la función de esta gente? Bueno, aportan liquidez al mercado, ¿no? Si un productor necesita vender futuros para protegerse, tiene que existir alguien dispuesto a comprar. Y uno de los conceptos más importantes es el margen. Atentos a esto, para operar un futuro no suele ser necesario depositar un valor. El participante en realidad entrega una garantía. Vamos a un ejemplo. Supongamos que una posición representa $100.000, pero el broker le exige una garantía de $5.000. Entonces, el inversor siente que está realizando una operación por 5, aunque las garantías y pérdidas se están calculando sobre 100.000. Entonces, esta es la misma lógica que cuando operamos en bolsa de forma apalancada, ¿no? A tener cuidado también con este concepto. Para darte un ejemplo de esto de estar apalancado, si la posición se mueve un 1%, va a variar $1.000, porque en realidad es el 1 de 100.000. Y en relación con la garantía depositada, o sea, con la sensación que tiene el inversor, en realidad se movió un 20, porque vos estás pensando que estás operando por 5 cuando estás operando por 100. Entonces, en relación a esos 5, ese 1% se transforma en un 20, ¿no? El beneficio que tiene esto para una empresa es que justamente si quiere cubrir una operación futura puede ser eficiente porque no necesita inmovilizar todo el dinero, puede con poco cubrirse. Sin embargo, para un inversor que especula sin controlar el tamaño puede ser muy peligroso. ¿Bien? Por otra parte, las ganancias y las pérdidas se van ajustando todos los días. Si una posición gana $500 durante una jornada, ese dinero se te acredita en la cuenta, pero si al día siguiente pierde 800, ese dinero se debita. Esto significa que una estrategia puede resultar correcta a largo plazo y aún así generarte problemas de liquidez durante ese recorrido, ¿no? Sigamos entonces. Además de los contratos, existe lo que se llama los microcontratos, los mini contratos. La realidad es que durante un montón de años los contratos tradicionales eran bastante grandes para lo que es el inversor retail, ¿no? El minorista. Entonces, después aparecieron justamente los microcontratos. Existen microfuturos sobre el S&P 500, sobre el Nasdaq, Bitcoin y demás. Y justamente lo que permiten esto es operar una posición menor, ¿tá? Aunque también siguen teniendo este concepto de las garantías, los vencimientos y el apalancamiento del cual estuve hablando. Bien. Los futuros tradicionales, los contratos tradicionales, tienen una fecha final.
¿Cómo se puede cerrar la posición? Bueno, antes del vencimiento se puede realizar la operación contraria. Si compraste, puedes vender, y si vender, puedes compraste. También hay algo que se llama rollover, esto por si lo ven, que es pasar al siguiente, es un proceso que te permite pasar al siguiente contrato, ¿no? Es como hacer una especie de interés compuesto, ¿no? Si tenía un futuro de septiembre y se quiere mantener la exposición, se puede cerrar ese contrato y abrir el de diciembre. Otro concepto importante, si en algún momento vas a explorar sobre estos mercados, es la diferencia entre el precio spot y el precio futuro. El precio spot es el valor de una operación inmediata, ya. El precio futuro corresponde a una fecha posterior y justamente puede incorporar cosas como tasa de interés, seguros y otros costos. Bien. Cuando observamos todos los vencimientos de un activo, vamos a obtener una curva. Si los contratos más lejanos cotizan por encima de los próximos a vencer, es decir, si los que están más lejos en el tiempo cotizan más que los de ahora, se dice que el mercado está en contango. Te repito, si los contratos que están más lejos a vencer están por arriba de los de ahora, se dice que el mercado es contango. El otro caso es cuando los contratos tienen precios más altos ahora que los lejanos. En ese caso se habla de backwardation. ¿Bien? Menciono los conceptos porque si uno se va a empezar a meter en algo, está bueno que empiece a familiarizarse con los conceptos, ¿no? Entonces, esto importa, estas distintas sensaciones de mercado importan especialmente cuando los fondos invierten en commodities mediante futuros. El caso de los importadores puede ser un ejemplo donde se entienda fácil también toda esta lógica. Supongamos que un importador dentro de 3 meses tiene que pagar $500.000, con el dólar hoy a 40 pesos, redondeemos. En ese caso serían 20 millones de pesos. Pero si dentro de 3 meses el dólar sube a 45 pesos, en vez de necesitar 20 millones, va a necesitar 22.5 millones de pesos para pagar esos $500.000, ¿no? Entonces, aunque el producto cuesta lo mismo en dólares, su costo en pesos aumentó 2,5 millones. Entonces, para evitar esa sorpresa, el importador justamente puede fijar o cubrir una parte del tipo de cambio con un futuro. Y si el dólar sube, la cobertura compensa parte del costo mayor. Y si el dólar baja, puede perder con esa cobertura, pero necesita menos pesos para comprar los dólares. Es el ejemplo que manejamos al comienzo del episodio. Utilizo el mercado de futuros para tener una cobertura, y si me va mal, significa que al negocio le va a ir bien, y si al negocio le va mal, significa que con la cobertura me va bien. Es como que compenso, ¿no? ANCAP, por ejemplo, utiliza una lógica similar. Caso que subieran el petróleo o el dólar, justamente puede compensar con una cobertura parte del aumento, ¿no? Caso que bajen, la cobertura puede dar pérdida, pero la compra real te resulta más barata, ¿no? Por eso justamente una cobertura no se evalúa mirando solamente si alguien ganó o perdió. Hay que analizar cuánto termina costando toda la operación y qué es lo que está involucrado. Quizás para vos que vas a invertir en un contrato puntual, a vos lo único que te importa es el contrato, pero la lógica de por qué está armado este mercado tiene que ver con algo más allá de la compra o de un activo puntual, ¿no? Entonces, no es adivinar el mercado, sino darle previsibilidad a los negocios. Y bueno, con esta idea vamos cerrando el episodio. Nuevamente la idea es que quiero que te quedes, es que el futuro no existe solamente para que alguien apueste si un precio va a subir o va a bajar, sino que es para que las empresas puedan tener previsibilidad. Así nació y para eso está hecho. Obviamente que hay gente que juega con los futuros y hace trading y demás, y está perfecto, y como dije, esa gente le da liquidez al mercado, pero no es el objetivo final. Como ves, es un tema bastante difícil. De repente en algún momento hacemos una versión 2 con un poco más de experiencia en el tema, porque bueno, fue un episodio bastante difícil de hacer para mí, porque no tengo experiencia en esto y tuve que investigar un montón. Y ahí además tampoco puedo hablar de esto demasiado por arriba, porque hay muchos conceptos que si te vas a meter en esto está bueno que los conozcas, ¿no? Así que nada, nuevamente creo que esto es para un nivel un poco más arriba. Si nos estás escuchando y sos principiante, este episodio no es para vos. Pero bueno, está bueno que se toque en un podcast de inversión también estos temas. Dicho esto, nos encontramos el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast de Club Inversor. Buen fin de semana para todos. Chau, chau.